Bueno amigos, comienza en este momento Europlátano Informa. Esta noche tenemos con nosotros, ya lo están viendo, junto a mí, a Juan Nué. Es profesor y economista. Y bueno, hay que decirlo, un gran articulista que bueno, pues ha sacado artículos como el que comentábamos la semana pasada en la revista de Agropalca. También es una persona que en este caso, por sus conocimientos tanto históricos, comerciales, ha sido asesor, en este caso, bueno, pues de la Comunidad Económica Europea cuando se le ha llamado para conocer la realidad económica del plátano en las Islas Canarias. Juan, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. ¿Qué valoración nos harías desde el conocimiento que tiene de la comercialización, de tener la pica como algo habitual, cuando realmente la Comunidad Económica Europea habla de que la pica debe ser algo in extremis? Bueno, es una pregunta que precisamente en estas semanas está generando mucho debate. Yo creo que lo primero que habría que decir al sector, a los agricultores, es pedir un poco de cordura y pedir un poco de responsabilidad por parte de algunas personas que están haciendo algunos comentarios que desde mi punto de vista son francamente desafortunados. La pica es un problema, la pica genera problemas, como estamos viendo ahora con todas esas discusiones, pero creo que en algunos casos se están llevando a cabo acciones y se está publicando cosas o diciendo cosas en los medios que en algunos casos, desde mi punto de vista, incluso podríamos decir que faltan a la verdad. En otros casos están atentando contra el honor de algunas entidades y de algunas empresas o de algunas personas incluso. Y mucho más allá, hay alguna persona que incluso en los medios ha llegado a hacer algo que desde mi punto de vista podría ser considerado incitación a la violencia. Yo creo que eso es no solamente que podría ser calificado como constitutivo de delito y hasta denunciable, sino que además me parece que le hacen un flaquísimo favor al sector enconando las posiciones de esa manera. Creo que el sector necesita unidad, no unidad a cualquier precio, eso también lo tengo claro, pero creo que disputas coyunturales no se pueden sacar de madre como se están sacando en algunos casos, y creo que eso puede tener efectos bastante perniciosos para el sector, no solo a corto plazo, sino incluso a medio plazo. Sí, creo que el sector debe de, aunque no en todas las medidas estén todos juntos, pero sí tiene que haber una hoja de ruta de algunas cuestiones que sí se deben de hacer en común, y con comportamientos como los que hemos visto en estas pasadas semanas, creo que torpedean la posibilidad de esas uniones, porque se están generando, desde mi punto de vista, es una opinión particular, se está crispando demasiado el ambiente. Y además se está crispando el ambiente en una cuestión, en un momento coyuntural, que es ahora el de la pica, como si la pica fuera un problema de ahora solamente esta semana. Es decir, la pica, que ahora es un problema coyuntural, es decir, llevamos unas semanas con pica, no debemos de perder de vista que la pica es un problema estructural, que tiene unas razones estructurales, que van mucho más allá de si en esta semana sobra o no sobra fruta. O sea, hay unas razones que están de fondo, que me parece que mientras no se solucionen, el problema de la pica continuará. Y lo que me parece mucho más grave, continuará no solamente en momentos puntuales del verano, sino creo que la pica podría convertirse en un problema crónico. Eso es muy grave, ¿eh? Y digo esto porque los televidentes que suelen ver el programa Crónicas del Campo Palmero han podido ver, yo creo que en los dos últimos programas, y si no, a lo largo de este mes prácticamente, intervenciones de personas con un nivel de responsabilidad muy alto en algunas OPP, opinando ante la Cámara, yo por lo menos así lo he visto, opinando ante la Cámara, que el problema de la cuota de mercado de la banana no es relevante. Es su opinión y me parece muy válida. Yo no lo veo igual. Yo creo que a día de hoy
con las cifras que tenemos de aduanas, a día de hoy, en España, de promedio, hay cada semana en el mercado 3,5 millones de kilos de bananas. 3,5 millones de kilos de bananas, prácticamente continuo a lo largo de todo el año. Algunas semanas un poquito más, algunas semanas un poquito menos, pero el promedio de todo el año son 3,5 millones de kilos, incluso en verano. ¿Eso qué significa? Que si el mercado español consume aproximadamente unos 9 millones de kilos de promedio, es decir, hay semanas de 7, hay semanas de 10, pero de promedio en el año consume 9 millones de kilos de plátano y banana, significa que los 3,5 de banana ya están. Con lo cual, a día de hoy, el sector platanero canario puede colocar de promedio entre 5,5 millones y 6. Marcas por encima de 5,5 millones o 6 empiezan a significar, a tener problemas de colocación, que en algunos casos podemos mandarlos a Portugal e inundar Portugal, pero en otros casos no podemos colocarlo. Entiendo que cuando nosotros somos capaces de vender en torno a los 8 millones, 9 millones de kilos, es simplemente porque ha dejado de entrar esos 3 millones de kilos de banana, por problemas meteorológicos, por problemas coyunturales, por lo que sea, ¿no? Esos 3,5 millones de kilos están prácticamente de manera continua. Es decir, que cuando nosotros conseguimos vender 9 millones de kilos, es porque el precio se ha bajado considerablemente. O sea, en condiciones normales, con unos precios razonables, estamos moviéndonos en torno a 6, 7 millones de kilos. Mandar 9 millones de kilos, como por ejemplo se hizo no hace tanto tiempo, se mandaron 9 millones de kilos en una semana. Esos 9 millones de kilos, yo creo que todavía puede haber camiones circulando por ahí, que no son esos mismos, sino generaron un tapón, porque 9 millones de kilos, el mercado con 3,5 millones de kilos de banana no es capaz de absorber 9 millones de kilos de plátano. La única manera es rifándolos, sorteándolos, subastándolos, tirando el precio a la baja. Y esos camiones han taponado posibilidades de venta posteriores, y yo creo que buena parte de los lodos que tenemos ahora de la pica provienen de aquellos polvos de aquella semana que se mandó 9 millones de kilos. Eso generó un embotellamiento en el mercado, cuyos resultados más patentes los estamos viendo ahora. Que eso no quiere decir que si no se hubiesen mandado 9 millones ahora no tuviéramos pica o no tuviéramos exceso de oferta, pero que desde luego aquellos 9 millones generaron un tapón en el mercado, eso no tengo ninguna duda. Entonces tenemos que ser, cuando nos planteamos las retiradas de fruta del mercado, porque yo prefiero hablar de retirada de fruta del mercado que de pica, porque yo tengo, quizá como error, asumo yo mi parte de culpa, asocio pica con tirar al barranco. Y como a mí eso me parece absolutamente inmoral que la fruta se tire al barranco, yo prefiero hablar de que si hay que tomar decisiones de retirada de fruta del mercado, y ahora ya si quieren más adelante podemos hablar de qué opciones se podrían hacer con esa fruta, pero si retiramos fruta del mercado, hay que planificar cómo se retira y cuándo se retira. No se puede hacer un poco al albur a las tomas de decisiones. Si, por ejemplo, para esta semana hay el 28% de pica. ¿Podría haber sido el 30% o el 25%? Es decir, ¿por qué se determinó que fuera el 28%? O sea, ¿qué tipo de análisis de trayectoria del mercado hay como para decidir que sea el 28% y no el 27% o el 29%? Entonces, creo que cuando se retira fruta del mercado hay que hacerlo, o cuando se manda fruta al mercado, es decir, cuando se mandan 9 millones de kilos al mercado en una semana concreta, y además hay una subida de precios en verde, desde mi punto de vista inexplicable, pero la hay, ¿por qué en ese momento se mandan 9 millones de kilos y no se plantea una retirada de fruta del mercado? Lo mismo que ahora, cuando se plantea una retirada de fruta del mercado, que si hay que hacerla, hay que hacerla. Ojo, yo no me gusta que la gente diga, no, es que está en contra de la pica. No, yo no estoy en contra de la pica, yo estoy en contra de tirarla al barranco. Si hay que sacar fruta del mercado, hay que sacarla, y ya podremos hablar después de otras posibilidades que hay para hacerlo. Pero desde luego, lo que me gustaría sería que hubiera una metodología que generara confianza a los agricultores. De manera que,
oye, mandamos 9 millones de kilos porque se pueden vender 9 millones de kilos a un precio razonable. ¿Retiramos de mercado el 28%? Pues porque el 28% es lo que hay que retirar. Mientras que el agricultor de a pie no tiene muy claro por qué esta semana es el 28, la semana pasada fue el 30, y por qué a lo mejor la semana que viene a ser el 25 o el 28. Sí. ¿Cómo se generó, cómo se tomó la decisión de que fuera esa cifra, el 28? Entonces creo que la retirada de fruta del mercado es una medida que se debe tomar solamente en determinadas condiciones y que además se debe tomar en unas condiciones que den confianza al agricultor y que diga, oye, es que es verdad que en este momento hay que retirar el 28%, porque duele mucho estar cultivando durante todo el año y llegar con tus frutas al empaquetado y que te digan que el 28% va a la basura. Juan, me gustaría que, si es posible, pudieras incidir en lo que es los problemas, los males estructurales que hacen que, bueno, pues año tras otro lleguemos a una situación de retirada de fruta del mercado. Bueno, cuando yo hablo de problemas estructurales me refiero a que no son problemas que se dan en 3 semanas del año o en 14 semanas del año. Sí, son problemas que están ahí, latentes, continuos a lo largo de todo el año. Entonces, uno de los problemas estructurales que marca que haya semanas en las que haya que hacer pica es, como he dicho antes, el que semanalmente haya un promedio de 3,5 millones de kilos de banana. Eso significa que ese hueco de mercado ya está copado. Por lo tanto, limita nuestras posibilidades de entrar en el mercado a precios razonables porque ellos ya están. Ese sería uno de los factores estructurales que hay que tener en cuenta, porque están todos los años. Es decir, si nosotros miramos las estadísticas de aduanas, vemos que mes a mes prácticamente las diferencias que hay en las entradas de bananas es si el mes tiene 4 semanas o tiene 5. Porque continuamente está entrando prácticamente la misma cantidad de bananas, sea enero, sea junio, sea julio, sea agosto. Es decir, por ejemplo, cuando se dice, no, es que baja el consumo de plátanos porque cierran los colegios y porque hay mucho melón y mucha sandía. Sí, pero sin embargo las compras de bananas siguen siendo las mismas. Es decir, a las bananas no les afectan ni los melones, ni las sandías, ni los colegios. Entonces, ese es un problema estructural que está ahí a lo largo de todo el año. Y que entonces cuando hay que planificar la producción o cuando hay que plantearse cómo comercializar, hay que tener en cuenta que ya hay 3,5 millones. Y que de seguir la trayectoria que se sigue, pues de repente dentro de un par de años tenemos 4 millones. Y de seguir, pues tenemos 5. Entonces, esa sería una de las cuestiones estructurales que yo me refiero. Otra de las cuestiones estructurales es el tema de cómo es la ayuda al sector platanero. La ayuda está en los 141 millones de euros, se reparten con 1.200 euros por hectárea al aire libre, una cantidad para ecológico que es diminuta, con lo cual en realidad se están repartiendo en torno a 134 millones de euros, se reparten por kilo. ¿Eso qué implicaciones tiene que se repartan por kilo? Pues que el agricultor individual, a lo mejor como colectivo habría que tomar otras estrategias, pero el agricultor individual, ¿qué es lo que se plantea? Yo tengo que sacar el máximo de kilos, porque cuantos más kilos saque, más ayuda tengo. ¿Eso qué significa? Pues que hay agricultores que pudiendo rodar la fruta de fechas, o por lo menos moverla un poquito, continuamente sacan sus picos de producción en los meses de verano, cuando hay menos posibilidades de comercialización. ¿Por qué? Porque la platanera en las zonas altas, si no se maneja bien, o si no se maneja para sacar otro resultado, la tendencia natural de la propia planta es sacar la fruta en junio, julio y agosto, pero por tendencia natural. Entonces, si nosotros no intervenimos en esa tendencia natural, mediante el capado o mediante el deshijado, es decir, no elijamos el hijo que tenemos, si vemos que ese hijo, porque ya sabemos por la trayectoria de nuestra finca, sabemos que un hijo nacido que tenga 30 centímetros en el mes tal me va a sacar la fruta en verano, pues a lo mejor ese hijo hay que sacrificarlo y coger otro hijo un poquito más retrasado y la fruta en vez de sacarla en junio o julio, la sacamos en septiembre o en octubre. O replantar. O replantar, sí, sería otra posibilidad. Pero no existe incentivo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la ayuda es por kilo.
Entonces, cuanto más kilos tenga, más ayuda percibo. Y por eso se ha visto en determinadas zonas como fruta, o sea, zonas que eran típicas de producciones de septiembre a marzo, de repente empiezan a alargar sus producciones y tenemos fruta en zonas que ya en junio tenía que haber estado todo cortado y nos encontramos con que en julio están cortando fruta y bastante, porque han dejado, han gestionado su finca para que tengan fruta en esos meses. ¿Eso qué provoca? Pues que tengamos más fruta de la deseable en meses donde hay menor consumo. Para lo que no son condiciones meteorológicas, sí se puede actuar, sí se puede capar, se puede deshijar de otra manera, se puede replantar como tú planteabas, se puede planificar hasta cierto punto la producción de manera que no nos encontremos con 7, 8 millones de kilos o con 6, como fue la semana pasada o la anterior, ahora ya me pierdo un poquito, 6 millones de kilos en un momento en el que las ventas son más cortas. Dado tu conocimiento de la comercialización, de la economía que genera, en este caso, el plátano y del funcionamiento de Asprocan, ¿cómo podríamos mejorar una institución como Asprocan, que es necesaria, que hay que dejarlo claro, que es necesaria, tanto como la PEP, para que no se produzcan situaciones como esta? Bueno, está claro que la situación en la que estamos viviendo estas últimas semanas no es buena. No es buena para el sector, no es buena para nadie. Si este nivel de crispación que se ha alcanzado en estas últimas semanas yo diría que hasta peligroso. Porque hace que cuestiones que se podrían solucionar hablando, incluso discutiendo, para ir un paso más allá, se estén agriando tanto la situación, se esté generando un encono tan grande que hace que cada vez yo veo menores posibilidades de llegar a acuerdos, cuando yo creo que hay determinados temas para el sector platanero que tienen que hacerse desde la unidad, a través de Asprocan. ¿Qué es lo que está hecho? Pues a través de Asprocan. Una de las cuestiones que genera este problema, esta crispación, es, desde mi punto de vista, es una opinión particular, es lo que yo considero que hay una falta de definición o una falta de concreción de cuáles son las funciones de Asprocan en materias de comercialización. Porque en el pasado, muchas veces, cuando se han criticado otras situaciones de pica, como esta, siempre salía desde Asprocan el mensaje: Asprocan no comercializa, quienes comercializan son las OPP. Vale, pues si ese es el mensaje que sale de Asprocan, que Asprocan no comercializa, no comercializar significa que tampoco te metes como Asprocan en las decisiones de comercialización de ninguna de las OPP. De manera que si hay OPPs que tienen su fruta vendida y Asprocan no comercializa, ojo, si Asprocan no comercializa y hay entidades que tienen su fruta vendida, entiendo que esa entidad diga que no pica. Sin embargo, si se acota y se dice: oiga, Asprocan comercializa, pero ¿qué entendemos por comercializar? Ojalá llegáramos a la marca única, a la caja única, a los precios únicos y todo lo único que nos podamos imaginar, pero antes de llegar a eso, si Asprocan comercializa, entonces sí puede ponerle a sus asociados una serie de normas porque comercializa. Entonces, creo que, no sé si me he explicado bien, creo que hay un problema de indefinición ahí que hace que en determinados momentos, porque ahora es Europlátano la que se ha salido, pero en 2007 fue Cupalma la que en determinado momento presentó los papeles para salirse de Asprocan. Es decir, esto es una situación cambiante donde en determinadas ocasiones hay entidades, y así pluralizo para que no... Hay entidades que en determinado momento no entienden por qué Asprocan toma determinado tipo de decisiones en cuestiones que para ellos son particulares. Porque si Asprocan no comercializa, la venta de mi fruta es mi problema. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay que mirar, pues que a lo mejor la decisión de determinadas entidades puede afectar al resto. Vale, es cierto. Pero, por ejemplo, no es por estar aquí en Europlátano y porque ahora sea la situación. De la cantidad de kilos
sea, si nos ponemos en esta semana, no sé cuántos kilos tiene de marca Europlátano en esta semana. Pero no creo que los kilos que Europlátano no pique generen un hundimiento de precios en el mercado. Porque el tamaño de Europlátano no es el tamaño ni de Cupalma ni de Coplaca. Si fuera Coplaca o Cupalma los que no picaran, sí que habría un problema, sí que perjudicaría a todo el sector. Pero con los kilos que tiene Europlátano, y eso que no lo sé, pero por su ubicación, por su trayectoria, por sus características, la cantidad de kilos que tiene ahora son relativamente pocos. Entonces, que haga pica o no haga pica Europlátano no creo que afecte al nivel de precio general. Entonces, porque es que ya he visto algunos comentarios de gente diciendo que claro, que como Europlátano no pica, los precios se van a hundir. No, los precios se van a hundir porque hay más fruta de la que tiene que haber. Y además, el madurador sabe que hay pica. Y como sabe que hay pica, sabe que te puede presionar con el precio a la baja, porque tú estás loco por vender lo que tienes. Y volviendo a retomar el tema, la cuestión es, creo que deberían, lo mismo que se hizo una reforma del estatuto de Asprocan hace relativamente poco, yo sigo echando de menos en el estatuto nuevo de Asprocan una definición clara de hasta dónde llegan las funciones de Asprocan en materias de comercialización. Y creo que esa indefinición es la que genera problemas como este. Según me consta, la semana que todavía estaban dentro de Asprocan, le tocó el 30% de pica y lo picaron. Exactamente. ¿Vale? Entonces, incluso teniendo la vendida. Entonces, pues me gustaría que aquellos que están chillando tanto algunas cosas se plantearan si ellos tuvieran la fruta vendida, si les gustaría que se la picaran. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este ratito de economía básica y bueno, yo creo que se ha explicado lo mejor posible, lo ha explicado lo mejor posible porque yo la verdad que solo he hecho escuchar, igual que ustedes amigos, y lo dicho, seguimos con nuestro programa. Buenas noches.